si es que tenemos un corazón que está un poquito más pequeño, ya, es una presentación obviamente mucho más rara. Obviamente vamos a tener ciertos signos en la imagen radiográfica, ya, donde obviamente vamos a ver un corazón mucho más pequeño de lo que hablábamos en cardiometría. Vamos a tener una disminución del apoyo cardioesternal. Como el corazón al ser más pequeño queda como colgando, desplaza un poquito la tráquea hacia ventral, ¿ya? Y tenemos una mayor separación entre el corazón y el diafragma, ¿ya? Obviamente tienen que tener cuidado con los cambios de conformación según raza. Si es que tienen obviamente un paciente que tiene un tórax mucho más profundo, van a encontrar un corazón como que estuviese un poquito más alargado y un poquito más pequeño, pero siempre dentro de los rangos de cardiometría correspondientes. Para evaluar los grandes vasos, tenemos la aorta. Si es que esta está dilatada, obviamente voy a generar un engrosamiento en el mediastino, entendiendo que es un órgano mediastinal, igual que el corazón, igual que tráquea, igual que esófago. Voy a tener una proyección de los márgenes entre 10 y 11, perdón, en la lateral. Pierdo la cintura cardíaca craneal, igual como lo que ocurría en la ardiomegalia, en el caso del lado derecho. Y en la dorsoventral voy a tener una proyección de los márgenes entre 11 y 1, ¿ya? Generalmente sobre el corazón va a aparecer un cototo justo en el centro arriba, como un sombrero, ¿verdad? En el caso de la vena cava caudal podemos hablar de una dilatación, ya en caso de que haya alguna congestión, pero también podemos hablar de una disminución en el caso de que haya alguna hipovolemia, ¿ya? No, les traje una imagen, tengo una imagen abajo de un perrito que tenía lo más probable es que tenía una hipovolemia, que la vena cava era un hilito, era como esa parte, eso de grueso. Obviamente ahí uno puede sospechar de hipovolemia, porque obviamente si tengo bajo volumen, la vena cava va a disminuir de tamaño, ¿ya? Esta vena cava nunca debe pasar más de 1,5 anchos de aorta, ¿ya? No se preocupen de eso, porque no se puede poner en la prueba, es muy difícil. Pero sí entiendan que se puede medir y que si está dilatada tiene una congestión y se está disminuyendo el hipovolemia. En el caso de la pulmonar, también vamos a tener una deformación de bordes, ¿sí? En la lateral vamos a tener una protrusión entre las 11 y las 12, según la metodología del reloj. Y en el caso de la dorsoventral, como ustedes ven acá, entre 1 y 2 va a aparecer la protrusión de la arteria pulmonar. En el caso del mediastino, si vamos a ver mediastino, hay varias cosas importantes en el sentido de que podemos dividir este mediastino en varias partes, ¿ya? Tenemos un mediastino cráneo dorsal, cráneo ventral, medio dorsal, medio ventral y caudo dorsal y caudo ventral, ¿ya? Y de acuerdo a estas divisiones ustedes pueden determinar la alteración que se pueda generar en alguno de los órganos mediastinales que podemos tener, ¿sí? Tener en cuenta que los recesos mediastinales, o sea que el mediastino tiene ciertos recesos, ya, donde puede aparecer en la radiografía. Por ejemplo, el receso cráneo-ventral lo van a encontrar siempre inmediatamente craneal al corazón. Es quien hace la división entre esa estructura o esa lengüeta del lobo craneal izquierdo que sobrepasaba el derecho. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que sobrepasaba el derecho? Ahí, ese receso mediastinal cráneo-ventral es el que genera la división entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, ¿ya? Entonces podemos evaluar mediastino en ese receso, ¿ya? Y en la dorsoventral ustedes lo van a encontrar desde T1 o T2 en dirección hacia la arteria pulmonar, ¿ya?
desde T1, T2 más o menos, debería ser como por acá arriba, una línea que aparece en este sentido, ¿ya? Muchas veces encontramos de esa misma manera el timo. Ya recuerden que el timo es una estructura que va en involución a medida que pasa el tiempo, pero obviamente en cachorros puede aparecer, y aparece como una lengua sobre el corazón en esa dirección, desde T1, T12 más o menos, hacia el lado izquierdo del corazón. Profe, ¿desde qué vista era? No confundí. ¿Qué cosa? ¿Y para ver eso? En la dorso ventral. Dos horas. Sí. Luego tenemos un receso caudo-ventral, ¿ya? Que ese receso caudo-ventral solo va a ser visible en ventrodorsales o dorsoventrales. Lo vamos a encontrar en el hemitórax izquierdo y va a ir desde el ápex cardíaco hacia el fondo gástrico. Aparece una línea como muy parecida a lo que veíamos al ligamento externo pericárdico, muy parecido, ¿ya? Proyecciones. En la lateral vamos a tener, o vamos a encontrar, o vamos a evaluar ese mediastino ventral a la tráquea, ¿ya? Es el lugar donde más se ve mediastino en la lateral, ¿sí? En la ventrodorsal o dorso ventral lo vamos a ver superpuesto a la columna, también mediastino craneal, ¿ya? El ancho de ese mediastino debe ser menor a 2 veces el ancho de la columna vertebral, y tienen que tener cuidado con pacientes obesos, ¿ya? Que obviamente el mediastino craneal puede estar un poco más ensanchado, o en pacientes bulldog, ya que como son más pachachitos, su mediastino suele ser un poquito más grueso, ¿ya? Vamos a ver si tenemos una mediastino ventral a la tráquea en una lateral y mediastino sobre la columna, y no debe ser más de 2 veces el ancho de la columna, ¿ya? Voy a copiar. Mediastino, todo eso. Columna, eso. ¿Podríamos decir que ese está ensanchado? Sí, podríamos decir que está ensanchado, ya porque mide más de 2 veces el ancho de la columna. Órganos mediastinales visibles. Vamos a tener el corazón, que ya lo vimos, ya lo evaluamos. Vamos a tener la tráquea, vena cava caudal, aorta, timo, solo en algunas ocasiones, ¿ya? No siempre aparece, como les digo, porque va en involución, y a medida que el paciente crece va a ir desapareciendo. Hay veces que no desaparece. Y en algunas ocasiones, obviamente, la mayoría de las veces, siempre y cuando esté patológico o tenga algún contenido, también podríamos evaluar o ver el esófago, ¿ya? Cuando hablamos de órganos mediastinales, también es importante conocer que esas estructuras que están en el centro pueden cambiar de posición, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto en uno de los talleres, en donde hablamos de un cambio de posición, en este caso del corazón, debido a alguna alteración, ¿verdad? Cuando tenemos cambios de posición en el mediastino, vamos a hablar del shift mediastinal, ¿ya? El shift mediastinal va a depender de las presiones que se van a generar en cada uno de los hemitórax, y de acuerdo a eso se va a desplazar, ¿ya? Si yo tengo obviamente mucha presión acá, voy a desplazar el mediastino hacia el lado contrario, o si tengo menos presión acá, voy a desplazar el mediastino también hacia el mismo lado donde está el problema, ¿ya? Y ahí aparecen los conceptos ipsilaterales o contralaterales, ¿ya? Si yo tengo un shift mediastinal ipsilateral, significa que el desplazamiento que se está generando de ese mediastino va a ir en dirección de donde está el problema, ¿ya? Por lo tanto, como en este caso, si yo tengo una telectasia de uno de los lobos pulmonares izquierdos, el corazón ocupa ese espacio, por lo tanto ahí pasaría a ser un shift mediastinal ipsilateral, ¿ya? Porque se está movilizando hacia el lugar donde está el problema. En cambio, si yo tengo una masa en el hemitórax derecho
y esa masa está desplazando el corazón al lado izquierdo, ahí tendríamos chisme mediastinal contralateral. ¿Ya? ¿Qué causas, o dentro de las masas mediastinales, qué es lo más clásico que podemos encontrar? La linfoadenomegalia, ¿sí? Megaesófago, que también puede estar dentro de eso, el timo también puede aumentar como un timoma, abscesos también se pueden generar, y en general otros tumores, la mayoría de las veces aumenta por la linfoadenomegalia. La linfoadenomegalia en caso de los linfomas es como lo más clásico, sobre todo en gatos, ¿ya? ¿Qué signos van a tener? Engrosamiento craneal o del mediastino craneal, engrosamiento de pliegues, los dos pliegues que vimos, y los efectos masa, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen este mediastino, si se fijan es mucho más ancho que el que vimos recién, ¿ya? Lo pueden medir ahí con la columna, obviamente este debe dar, ¿cuánto? Unos 3 y un poquito más de ancho de columna. Obviamente está ensanchado, fíjense el corazón cómo pierde su forma también. La tráquea también se desplaza hacia la derecha, si bien tenemos que la tráquea se desplaza normalmente a la derecha en condiciones normales, no se desplaza tanto, ¿sí? Pueden tener desplazamientos mucho más aberrantes de la tráquea, pero ¿quién es el que a mí me sopla que tengo una alteración en mediastino? Es tráquea, ¿ya? Porque tráquea se ve mucho, porque tiene aire, tiene el contraste, y obviamente si ustedes tienen una lateral y tienen una masa en el mediastino, si está bajo la tráquea se va a ir hacia abajo. Si está sobre la tráquea se va a ir hacia abajo, ¿ya? Y eso va a ser mucho más fácil identificar. ¿Puedo mostrarle más? ¿Qué cosa? El mediastino nosotros. ¿El mediastino qué? En eso. Ah, sí. Es todo eso blanco. Si ustedes tienen derrames mediastinales, obviamente esos derrames pueden darse quizás por alguna neoplasia, siguiendo lo mismo de acá, pueden tener una masa mediastinal con derrame mediastinal. Puede ser líquido inflamatorio, puede ser hemorragia, puede ser edema, y el signo que van a encontrar, los mismos anteriores. Van a tener un engrosamiento del mediastino craneal, van a tener un engrosamiento de los recesos, podemos tener silueta positivo sobre corazón, ¿ya? Esto perfectamente puede ser un derrame mediastinal, ¿ya? Y hay un punto importante en cuanto a signo radiográfico, así como cuando teníamos un derrame pleural, teníamos visualización de cisuras interlobares. Si tienen un derrame mediastinal, vamos a también visualizar unas cisuras, pero esta vez son cisuras reversas. ¿Qué significa eso? Que si ustedes acá tienen derrame pleural, van a tener cisuras así, ¿verdad? Las voy a dibujar. Van a tener cisuras desde la pared torácica hacia el pulmón, ¿sí? Las vamos a dibujar en blanco. Van a tener cisuras algo así, ¿verdad? Y esto va a estar todo blanco. Pero si ustedes tienen un derrame mediastinal, las cisuras ya no van a ir desde la pared torácica hacia adentro, sino que van a ir al revés, desde adentro hacia afuera, ¿sí? Por lo tanto se van a generar cisuras de esa manera. Porque ya el líquido no viene desde afuera, no viene desde los costados, sino que viene desde el centro, ¿sí? Si ven eso, ya pueden decir derrame mediastinal, ¿sí? ¿Por qué? No lo sabemos, pero es derrame mediastinal. Ya, el neumomediastino es un tema, porque tienen que entender que
cosa que a ustedes les genere un enfisema subcutáneo, perfectamente puede generar un neumomediastino. ¿Qué es lo que le hacen al perro que viene con enfisema subcutáneo? Lo clásico que le hacen en la clínica. No funciona. ¿Ah? No funciona. ¿No funciona? ¿Qué cosa? Los vendan. Les ponen un vendaje con presión, ¿verdad? Para que todo ese aire que está debajo de la piel desaparezca. Pero tengan cuidado, porque si el enfisema está en el cuello y ustedes lo vendan, ese aire no va a tener por dónde salir. ¿Y qué va a hacer? Va a entrar por los recesos del cuello, va a llegar a mediastino y van a hacer un neumomediastino. Y ese neumomediastino después puede pasar a neumotórax. Y un perro que venía porque lo habían mordido, lo habían zamarreado, ahora se va con un neumotórax. Así que tienen que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ahora, si el enfisema subcutáneo está hacia caudal, da lo mismo, véndelo, ¿ya? Pero obviamente si el enfisema subcutáneo está cerca del cuello, tengan ahí ojitos, ¿ya? No sé qué se debería hacer ahí. No es algo que se debería hacer. No, no se venda, cuando es en el cuello no se venda, ¿ya? Ahí generalmente dejáis que vaya cicatrizando solo, ¿ya? Pero no se venda cuando es subcutáneo. O sea, cuando es de cuello, perdón. Entonces, ¿Se sutura una herida que...? ¿cómo? Igual se sutura una herida que es grande. Es que va a depender del tipo de herida. Obviamente si es una herida contaminada, tú le das tiempo y lo situráis en un segundo tiempo, pero va a depender de la herida. Generalmente la mayoría de las heridas suelen ser contaminadas. No, es raro que tenga una herida limpia. Entonces muchas veces uno lo deja con curaciones un par de días y obviamente cuando ya empieza a cicatrizar empieza a cerrar y empieza a disminuir esos espacios con aire. Así que generalmente no es tanto problema, ¿ya? Ahora, si tengo ruptura de tráquea o tengo ruptura de esófago, ahí claramente voy a tener salida de aire a mediastino, ¿ya? Porque ambas son estructuras mediastinales, ¿verdad? Y en el caso de ventilación forzada, en el caso de los gatos también podemos generar algunos neumomediastinos y salida de aire hacia este lugar. Ahora, ¿cuáles son los signos radiográficos que a ustedes les dicen hay un neumomediastino? Primero, aumenta el contraste. ¿Qué significa eso? Que como ya no tengo densidad de tejido en el mediastino, sino que tengo densidad de aire, todas las estructuras que tenían densidad de tejido y que no se veían por la densidad del mediastino ahora se ven. Entonces van a poder ver tronco braquicefálico, van a poder ver cava craneal, van a poder ver subclavia izquierda, ¿ya? Y obviamente si lo ven, es raro, ¿sí? Y lo otro que pasa todo lo contrario con la tráquea. Como ahora tenemos aire y la tráquea tiene aire, se genera signo de silueta positivo. Y si se fijan en esta imagen, la tráquea no se ve bien. No logran distinguir bien dónde está la tráquea. Y eso es netamente porque alrededor de la tráquea va a haber aire. Adentro de la tráquea hay aire y se confunde, ¿verdad? ¿Se refiere a ventilación forzada al paciente que llega a la clínica y nosotros le colocamos oxígeno? No. Ventilación forzada es cuando tú tenés al gato con traqueotubo y lo tenés con un ventilador mecánico y le pusiste muchos litros de aire al ventilador. O le apretaron el ampú muy fuerte y obviamente genera ahí rupturas. La tráquea. Eso con mediastino, no es más que decir de mediastino. Generalmente en mediastino solo podemos decir hay líquido o tejido o hay aire. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Y es lo que más comúnmente ocurre, que generalmente son las masas mediastinales. Un enfisema subcutáneo se puede identificar, pero ¿cómo podemos identificar un enfisema pulmonar? ¿Cómo se puede diferenciar de no sé, un pulmón normal? Ya, sí. No tengo en esta diapositiva el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, bueno, se sale un poquito de lo que tenemos que ver, pero veámoslo. El enfisema pulmonar es básicamente que tú dentro del pulmón vas a tener más aire del normal, ¿sí? Una de los signos
que vas a tener, entendiendo esa lógica, es que el pulmón ya no se ve con su densidad clásica. Que si bien es oscuro, tiene ciertos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Si tú tienes un enfisema pulmonar, por lo tanto tienes más aire dentro del pulmón, el pulmón se va a ver más negro. Entonces todas las estructuras o vasitos sanguíneos van a empezar como a desaparecer, van a disminuir su densidad. Y el otro punto clave para determinar un enfisema subcutáneo, o sea, un enfisema pulmonar, perdón, déjame buscar otra imagen porque esa está fea. No. Un segundo. Es lo siguiente. El lobo pulmonar generalmente llega hasta la primera costilla, la parte craneal del lobo pulmonar. ¿Sí? Si es que esa parte o borde craneal del lobo sobrepasa la primera costilla, tú podrías pensar en un enfisema subcutáneo, o sea, pulmonar, perdón. ¿Ya? Porque obviamente el pulmón, al tener más aire, se agranda más. ¿Ya? Entonces, el pulmón llega más craneal y termina más caudal. Entonces ya no va a terminar en T11, T12, sino que va a llegar a T13, L1. ¿Ya? Entonces con eso uno ya puede decir, sugiere enfisema pulmonar. ¿Ya? Ya, la tráquea. ¿Cómo está compuesta la tráquea? Cartílagos. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, los anillos traqueales, que son los cartílagos también. ¿Qué más? ¿O solo la tráquea son anillos? No, ¿verdad? Esa es la base para poder entender la alteración de tráquea. ¿Sí? Que no son las mismas, no son iguales. ¿Sí? Tenemos anillos cartilagíneos o cartilaginosos que los van a encontrar generalmente ventral a la tráquea. ¿Ya? Toda la parte ventral de la tráquea va a estar cubierta por estos cartílagos. ¿Sí? Pero tienen que tener en cuenta que hacia dorsal la tráquea ya no tiene cartílago. La tráquea tiene una membrana. ¿Sí? Y esa membrana se puede alterar en algunas patologías y genera la diferencia entre un colapso o una hipoplasia traqueal. ¿Sí? Las vistas que yo ocupo en tráquea son lateral, ahí yo les puse derecha, pero da lo mismo, cualquiera pueden ver bien la tráquea, y una ventrodorsal. ¿Sí? Obviamente, si tengo dudas de un colapso traqueal, puedo tomar las dinámicas, ¿ya? Una inspiración y una expiración. ¿Sí? Entonces, tenemos la tráquea. Generalmente lo que uno busca con radiografía va a ser difícil encontrar una ruptura tráquea. ¿Ya? Partamos de esa base. Porque obviamente la ruptura va a ser tan pequeña que no la vamos a ver. ¿Sí? Obviamente podemos suponerla si es que tenemos un neumomediastino. ¿Sí? Ahora, si se rompió la tráquea acá arriba, van a ver cómo el perro respira y se le infla el cuello. Eso es obvio, ¿verdad? Pero lo más clásico para evaluar tráquea son los cambios de diámetro. ¿Sí? La tráquea se puede evaluar de distinta manera. ¿Ya? La más clásica es comparar el diámetro de la tráquea con la entrada del tórax, ¿sí? Desde T1 hacia la primera esternebra, y se hace una división. ¿Ya? No se preocupen de esto, no les voy a preguntar por esos números, olviden, ¿ya? Pero sí que entiendan que la tráquea se puede o se compara directamente con la entrada del tórax. Es lo más clásico y lo más simple que se hace en tráquea. ¿Sí? Estos números ya están estandarizados. Hay tablas, ustedes pueden encontrar tablas en internet que para un bulldog es un distinto número que para un braquicefálico, y para un braquicefálico es distinto número que para un no braquicefálico. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es medir la tráquea, me da un número, le vamos a poner 2 centímetros. Medimos la entrada del tórax, un número exacto, y dividimos el diámetro de la tráquea por la entrada del tórax. ¿Sí? De esa manera, a ustedes les da un índice. Obviamente, el índice no puede ser menor que ese número. ¿Ya? Si el índice es menor a ese número, significa que la tráquea está más pequeña. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les pongo esta imagen? Porque también existen otras formas de medir la tráquea
que es comparar el diámetro de la tráquea con el diámetro del cartílago cricoideo. El cartílago cricoideo ustedes lo encuentran acá. No sé si lo ven. Por eso les puse esta imagen, porque se ve muy bonito el cartílago cricoideo. Hay veces que no se ve. ¿Ya? Entonces, también hay números específicos para el diámetro del cricoideo. ¿Ya? Acá no hacen especificación entre braquicéfalo y bulldog inglés. Acá arriba sí. ¿Ya? Pero como les digo, pueden encontrar en internet muchas formas de medirlo. La más clásica y la que se hace con mayor frecuencia es esa. ¿Ya? Medir la entrada de la tráquea, o sea, el diámetro de la tráquea con la entrada del tórax. Ahora, ¿qué patologías me pueden generar a mí un cambio de tamaño de la tráquea? ¿Cómo? ¿Un tumor? Una obstrucción. Ya, vamos a hablar de eso después. Pero sigamos con lo que tenemos acá. El tema es que la obstrucción no te va a cambiar el diámetro de la tráquea, sino que te va a cambiar el diámetro del lumen de la tráquea. ¿Ya? Porque la tráquea se va a mantener. Pero efectivamente, si tú tienes un cuerpo extraño, que lleva mucho tiempo ahí, que está generando inflamación, puede generar una estenosis posterior, y que obviamente ahí sí puede cambiar el diámetro de la tráquea. Por eso no es ni sí ni sí no, pero es mucho menos común también un cuerpo extraño en tráquea. Lo vamos a averiguar. Y los tumores también los vamos a ver. Profe, y en el proceso fisiológico del envejecimiento, se va como generando una estenosis de la tráquea. No, es raro que se genere una estenosis de tráquea por envejecimiento. Sí, a no ser que tengas un proceso inflamatorio crónico que sí te genere estenosis. ¿Sí? Pero en condiciones normales no se te debería generar una estenosis. ¿Ya? Ahora. ¿Ese proceso inflamatorio crónico tiene que ser relacionado con eso o puede ser una mutación local? No, generalmente es relacionado a la tráquea. ¿Ya? Como dice Ignacio, una masa, por ejemplo, que lleva mucho tiempo ahí y que te va a generar inflamación, obviamente te va a generar una estenosis posterior. Si es que tú la sacas, por ejemplo, que hace una cirugía, esa inflamación también te puede llevar a una estenosis. Puede ser un hematosarcoma. ¿Cómo? Un hematosarcoma Un hematosarcoma. No. ¿En corazón? No, no el corazón, sino que cerca de los vasculares que están al lado de la tráquea. Cerca de los vasculares de la tráquea. La redoble. Igual es poco frecuente. Cuando Generalmente o el corazón o el paso de una hematosarcoma, como que es lo más- se entuba. Cuando se entuba, sí, pero ¿Una traqueitis puede ser? sí, una traqueitis, sí puede ser. ¿Una broncotraqueitis? Una traqueobronquitis, sí. Pero ya una traqueobronquitis que tenía así como... Crónica. Igual es raro porque la traqueobronquitis es súper autolimitante, pasa un tiempo y desaparece. Y la cifra vamos, ¿no? Ahora, con el traquetubo es algo súper puntual. Es un proceso muy puntual que no lleva tanto tiempo. Entonces no te va a generar una inflamación tan grande de la tráquea. ¿Ya? Ahora, obviamente, a medida que pasa el tiempo, los pacientes van teniendo alteraciones degenerativas. Y una de las alteraciones degenerativas clásicas en el Yorkshire, en el Pool, es este, ¿ya? El colapso traqueal. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el colapso traqueal? Al generar o al tener una degeneración de los anillos cartilaginosos de esa tráquea, los anillos cartilaginosos pierden su rigidez. Y al perder su rigidez, obviamente, la tráquea va a quedar más fácil de moldear. ¿Sí? Y frente a qué se moldea esa tráquea, frente a las presiones que yo voy a generar cuando yo respiro, inspiro o expiro. ¿Ya? Por eso, en este caso, al tener esa variación de rigidez y al tener esa variación por las presiones, yo tomo una vista lateral en inspiración y otra en expiración. Porque efectivamente en un proceso respiratorio voy a tener un colapso, mientras que en el otro proceso respiratorio no voy a tener el colapso. ¿Sí? Porque uno va a tener presión positiva y el otro va a tener presión negativa. ¿Ya? El colapso traqueal, como les dije recién, es degenerativo, por lo tanto es característico de perro viejo. Si a mí me llega un perro de 6 meses tosiendo y que lleva sus 6 meses tosiendo, no voy a pensar en un colapso traqueal,
¿ya? Porque es raro que sea, casi imposible, porque que se degenere un cartílago a esa edad es raro, ¿ya? Entonces, generalmente del perro viejo puede generarse en una porción, no es tan puntual, ¿ya? Suele ser un trayecto de la tráquea que disminuye de tamaño. Importante, si quieren evaluar tráquea tiene que salir cuello y tiene que salir tórax, ¿ya? ¿Tórax completo o parte de tórax? No, puede salir parte de tórax, porque lo que tú estás hablando es solo tráquea. Entonces, con que llegues al corazón, está bien, ¿ya? Profe, ¿alguna enfermedad? ¿Cómo? ¿Enfermedad? ¿Algún colapso traqueal? No entiendo la pregunta. ¿Alguna enfermedad del colapso traqueal? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Alguna enfermedad como la... Es que el colapso traqueal ya es la enfermedad, ya tenías una patología, como colapso traqueal. como la traqueomalacia? Ya, pensando en la degeneración. Sí. Sí, efectivamente, pero ya no sería consecuencia del colapso, sino que sería causa del colapso. Porque está proporcionando la degeneración de los cartílagos para generar el colapso. ¿Como en el síndrome del encefálico? El síndrome encefálico. Pero en el síndrome encefálico no tienes colapso, sino que tienes hipoplasia. Porque ya es congénito. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en la hipoplasia? Que ya no tienes degeneración de los cartílagos, por lo tanto los cartílagos se mantienen rígidos, ¿ya? Pero lo que tú tienes es un acortamiento de la membrana dorsal. O sea, la membrana que está dorsal a la tráquea se acorta o no está, ¿ya? Y al no estar, obviamente la tráquea disminuye su lumen, ¿sí? Generalmente en el caso de la hipoplasia, como les dije, es congénita, característico de cachorros. Generalmente es lo que ocurre en un síndrome braquicefálico. Y aquí ya no tienes una porción más pequeña, sino que tienes todo el lumen de la tráquea más corto, o sea, más angosto, ¿ya? Con esto, ya entendiendo que no hay una degeneración de los cartílagos traqueales, ya entendemos que en esta imagen o en esta patología no me sirve hacer una radiografía dinámica, porque obviamente no va a cambiar si está en inspiración o en expiración. Ahora, sí me sirve para determinarlo, ¿ya? Si yo tengo un perro bueno, igual es raro que un perro de 2 años tenga un colapso, pero si no sé si es colapso o hipoplasia, le tomo una dinámica y si en inspiración está chica y en expiración está chica, lo más probable es que sea hipoplasia y no sea colapso, ¿ya? ¿No? Si es que esa hipoplasia persiste, ¿se puede es viable una traqueoplastia? Sí, generalmente lo que hacías ahí es, en el caso de las hipoplasias, se introducen stent que obviamente se dilatan y generan mayor dilatación. Ahora tenéis que pensar que no tienes la degeneración del cartílago, por lo tanto el cartílago se mantiene rígido. Y obviamente ahí va a ser mucho más complejo. En un colapso es más fácil, porque el colapso, como los cartílagos están degenerados, tú puedes expandirlos, ¿ya? Y ahí tenéis las distintas técnicas como la del stent, la del, no sé si han escuchado, pero la del anillo de cuaderno, no sé si la han escuchado, que también la ocupan para tratar de aumentar el lumen de esa tráquea. Obviamente tenéis que tener cuidado porque se han visto casos y se han registrado casos en que el anillo vibra, como es una espiral, empiezan a avanzar, ¿ya? Por eso uno prefiere el stent, pero también está esa ocasión. Ahora, en el caso de la estenosis, a diferencia de las anteriores, aquí ya es una alteración mucho más focal, ya es un punto en particular que disminuye de tamaño, y ahí obviamente era lo que yo les decía, si yo tengo una inflamación crónica en ese punto, o hice una cirugía en ese lugar, obviamente la inflamación me puede generar una disminución del lumen que, como les digo, es mucho más puntual que las otras, ¿ya? Este es un trayecto, esta es toda la tráquea y eso ya es mucho más puntual, ¿ya? Obviamente esas dos igual se pueden confundir. La tráquea también se puede dilatar, pero uno cuando ve una tráquea dilatada, que uno la mide con el alto de
7, generalmente no lo toma como patológico. O sea, no lo toma como patología. Yo no pongo así como conclusión o diagnóstico dilatación traqueal, ¿ya? Sino que lo que uno hace es tomar la dinámica de esa imagen y lo más probable es que me dé un colapso, ¿ya? No entendí. Si yo tengo la tráquea más dilatada, no significa que esa tráquea se mantenga dilatada, ¿ya? Si está más grande, es porque hay una presión que está generando que esté más grande. Entonces, si yo a esa tráquea le quito presión, lo más probable es que colapse, ¿ya? Porque para que la tráquea se pueda dilatar, necesito que los cartílagos estén degenerados. Por lo tanto, uno de los signos radiográficos que pueden encontrar en un colapso traqueal es la dilatación de tráquea. Si tienen dilatación de tráquea en inspiración, por ejemplo, en expiración van a tener colapso. Y ahí la patología ya no es la dilatación, sino que es el colapso. Ya, hablamos mucho de la posición de la tráquea en todos los aspectos, y en ese sentido tengan cuidado con el posicionamiento, ¿ya? También se los dije al inicio, si ustedes posicionan mal al paciente pueden tener esta desviación. Fíjense acá cómo ese paciente tiene un levantamiento ahí de la tráquea, pero si les tiran el cuello, la tráquea deja de tener esa desviación, ¿ya? Obviamente si yo tengo una masa en mediastino puede generar esa desviación, ¿sí? Generalmente si ustedes tienen todo esto blanco y la tráquea acá arriba, es difícil que el líquido esté generando esa presión sobre la tráquea. Generalmente el líquido se acomoda a todas las formas. En cambio la masa no. Si ustedes tienen todo esto blanco, pero la tráquea viene arriba, lo más probable es que haya una masa, ¿ya? Ya, las masas intraluminales de tráquea son súper poco frecuentes. Creo que se saltó cuerpo extraño. ¿Ah? Se saltó una diapo. Los cuerpos extraños, que también son poco frecuentes. Los cuerpos extraños también son poco frecuentes, ¿ya? Ahora, tanto cuerpo extraño como masa intraluminal de tráquea tienen una ventaja, que es el contraste que genera el aire, ¿ya? Ese contraste a mí me puede entregar esta imagen, ¿ya? ¿Cómo yo diferencio eso de eso? Generalmente asociado a el aire que rodea la estructura. Si ustedes tienen un cuerpo extraño, generalmente el aire se va a meter por todos los bordes. Entonces, si se fijan acá, yo tengo aire por acá, tengo aire por acá. Rodeo la estructura con aire. Pero si yo tengo una masa, obviamente la masa va a estar creciendo de una de las paredes de la tráquea y por este lado yo no voy a poder meter aire porque la masa va a estar pegada a la muralla, ¿sí? Causas, pólipos, neoplasias como lo más común, hematomas y filaloides también pueden generar estas masas intraluminales, ¿ya? Ruptura traqueal, difícil diagnóstico con radiografía, ¿ya? Porque eso obviamente puede generar una infección subcutánea y no vamos a saber qué fue primero, ¿verdad? Ahora, si la ruptura traqueal es más hacia tórax, obviamente no la vamos a ver. Si es en el cuello es mucho más fácil porque el cuello se va a inflar, ¿verdad? Ya, y eso fue lo dejamos a la vuelta.